Regresamos a Sin Filtro y durante esta jornada hemos lanzado un sondeo en redes sociales, específicamente en Twitter, para conocer su opinión. Y la pregunta era, si en el salario mínimo diferenciado estamos, y estos son los resultados preliminares que usted ha votado durante el día. Peor, 65%. Igual, opina un 25%, y mejor, solo el 10%. Estos son datos preliminares de lo que opinan los usuarios de redes sociales en cuanto al tema del salario diferenciado. Y es que hablando de los salarios diferenciados, pues se habló muy poco en cuanto a concepto, idea o política económica, porque de la forma como se aprobó, no hubo tiempo siquiera para explicar qué idea tenía el Ejecutivo. Pero hay que decir una cosa, esto viene de hace ya bastante tiempo. Como decía. Pero igual no lo explicaban. Yo creo que lo que depende de dónde has mirado. Para mí ha sido muy interesante, y esto no es algo que ha sido muy intenso en los últimos días, pero viene de hace tiempo. El debate, sobre todo entre algunos intelectuales en algunos medios de comunicación, solo por poner un ejemplo, Lisardo Bolaños y todo lo que ha escrito en Plaza Pública sobre esta política, todas las respuestas, las interacciones que ha habido, por ejemplo, entre el mismo Lisardo Bolaños y Fernando Carrera en Facebook. O sea, yo creo que de verdad, si uno se atiene, aparte de los improperios del presidente y la comunicación absolutamente horrorosa en este tema, sí ha habido un proceso intelectual interesante. Lo que sí es verdad, y creo que ahí sí estoy de acuerdo contigo, Ben, es que no ha habido una buena comunicación a la ciudadanía. De parte de las instituciones, o sea, como que se hizo un lobby con una serie de alcaldes, los alcaldes empezaron a pedir, una vez que se había explicado esta propuesta, porque veían que podía haber en sus municipios ciertas ventajas, y de ahí lo que hemos tenido es un proceso que no ha sido, digamos, de común conocimiento al público general. Pero en términos de debate intelectual creo que ha pasado algo que es interesantísimo. La oportunidad la perdió entonces el Ejecutivo de no poder comunicar a la ciudadanía esto. Como siempre. Mira, en comunicación política primero tenés que generar las condiciones. Primero hay que comunicar las condiciones, las razones, el por qué, volver a repetir, insistir, regresar otra vez al tema central, apelar a los intelectuales, pero bajar también a la población en un tema fundamental como es el salario, que nos toca a todos, ¿verdad? Y luego volver a insistir y todo. Tenés que construir el momento para entonces lanzarte, y aún la construcción de momento no te da seguridad que vaya a ser positivo, porque no es el único tema. Este tema compite con otra serie de temas también. Entonces, pero si lo creían tan importante y con tanta vehemencia iba a salir el presidente, ojo, que 10 días antes de entregar el puesto, en realidad no se hubiera arriesgado, porque su salida va a ser bajo una consideración y una evaluación bastante negativa por este tema. Porque en realidad los otros temas, si por algo va a ser identificado Alejandro Maldonado, si no pasa nada de aquí al 14 a las 14, va a ser precisamente por ese tema, y sale derrotado. Más de alguien lo mencionó como el presidente mínimo diferenciado. Bueno, vamos a escuchar las reacciones del presidente Maldonado y también del procurador de los derechos humanos. Presidente mínimo diferenciado. Adelante. Yo asumí la responsabilidad política de emitir los acuerdos que contienen estos salarios diferenciados o calificados. Ahora, la parte puramente jurídico-constitucional corresponderá al tribunal, cuya decisión todo el mundo tiene que acatar cuando se produzca. Lo que hay que entender es que el salario mínimo, su esencia y su razón de ser es que sirva al jefe de familia, al cabeza de familia, para cubrir las necesidades básicas de su familia. Si no lo cubre, y en este caso inferior al salario mínimo, es inconstitucional, porque contraviene la Constitución, el Código de Trabajo y los tratados internacionales. Esas son las reacciones de los principales actores en este tema de las acciones legales que se presentaron en la Corte de Constitucionalidad. El presidente Maldonado confirma lo que hemos estado diciendo. Él dice: yo asumí la responsabilidad política. Y qué bueno que lo diga. Y qué bueno que
y ojalá quienes vengan entiendan que hay una responsabilidad política y que la forma de comunicación, el método de comunicación, la estrategia de comunicación, las tácticas de comunicación son muy diferentes. Y lo primero que van a entender, deben entender las autoridades en la próxima semana es que terminó la campaña. De hecho, la campaña terminó dando los resultados la noche de la segunda vuelta, ¿verdad? Y terminó la campaña y empieza un proceso entonces de negociación. Entonces, otra vez, cuando ese proceso político no tiene un momento, no se construye el momento para entonces siquiera lanzarlo, ¿no?, va al fracaso. Y aquí tenemos nosotros el ejemplo. Sí. Y entonces el exabrupto vino, de hecho, como decía el editorial de Prensa Libre, ¿verdad? El exabrupto, muy raro también para nosotros ver algo así. Exabruptos hubo ya con un Serrano derrotado, por ejemplo, y en otros casos, pero no son muy... Por eso es que este sobresale, porque ni el tema creo que ameritaba en un nivel de exabrupto como el del presidente, pero pierde una batalla política y debilita aún todo el concepto académico, si querés, del salario. Un diferenciado mínimo, no importa, lo debilita. Daniel. Mire, yo creo que aquí merece la pena hablar de el fallo relámpago o resolución relámpago de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que echando balones fuera, esperando a que pase un poquito la tormenta, para mí así es como lo leo yo, y esperando a que se pueda alargar para que lleguen otros procesos políticos como la toma de decisión. O sea, realmente la agenda mediática va a tapar muchísimo este tema. Lo que pasa es que para mí el gran problema de esta segunda avenida del salario mínimo diferenciado es que la Corte de Constitucionalidad la primera vez no argumenta que está mal tener un salario mínimo diferenciado por el hecho de ser diferenciado. Lo que se mete sobre todo es con el monto, o sea, el núcleo central de la argumentación es el monto. Y en el monto lo que dicen es el salario debería cubrir al menos 2.5 personas, asumiendo que el que lo tiene es el cabeza o la cabeza de familia. Bueno, lo que hacen los que proponen esta propuesta, los que creen que el salario mínimo diferenciado puede ser una buena medida para descentralizar la actividad económica y formalizar determinados puestos de trabajo, es, ok, hago la fórmula y me sale 1.950. Y antes era 1.500. Y eso es lo que yo presento. ¿Cómo va la Corte de Constitucionalidad a argumentar una cosa distinta cuando la lógica misma de su primera argumentación era esa? A mí eso se me escapa un poquito. De ahí igual políticamente está bastante muerto, pero hay que decir una cosa también. Es una gran oportunidad para sentarnos y hablar de un modelo de desarrollo, de tener otra clase de debate. O sea, ok, salarios mínimos diferenciados, no. A la gente desde luego no le gusta, la reacción es visceral, la gente considera que es un insulto y los que nos atrevimos en algún momento a defenderlo en redes sociales, pues nos han dado bastante palo. Yo estoy dispuesto a asumir que es posible que uno pueda estar equivocado y que a lo mejor esta no es la mejor medida. Ahora bien, la informalidad sigue ahí y los niveles de ingreso muy por debajo del salario mínimo, ahí siguen. ¿Cómo vamos a hacer para solucionarlos? ¿Quién tiene, de los que han estado en contra del salario mínimo diferenciado, quién tiene una propuesta de modelo de desarrollo que de verdad se pueda discutir? Vamos a seguir hablando de ese tema, vamos al segundo corte. Al regresar, pues también vamos a dar lectura a los mensajes que la audiencia desde la tarde ha enviado con el numeral SF no ha Maldonado y lo que opinan de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente los famosos salarios mínimos diferenciados. Regresamos en un momento.